¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a su programa favorito, su programa consentido, su programa de confianza, el podcast de las cuenteras y los cuenteros. En esta ocasión, transmitiendo desde un lugar muy especial, nos vinimos hasta la ciudad de Palenque, Chiapas, para ver a nuestra invitada que es de por acá. Además, estamos en una cafetería donde sirven un café delicioso. La cafetería Late, donde por cierto hoy en la noche tenemos presentación. Laura Díaz, que es nuestra invitada para esta edición del podcast del programa Cuenteras y Cuenteros, que ya nos va a hablar más de ella, la van a conocer a lo largo de esta hora. Ya saben de qué se trata esto y si no saben, pues es la oportunidad para que descubran este contenido. Hoy tenemos una presentación de cuentos eróticos precisamente en este lugar y pues qué mejor que aprovechar la oportunidad para grabar aquí este programa. ¿Cómo estás, Laura? Laura Díaz, narradora chiapaneca. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues muy bien y muy agradecida porque nos visita desde Tabasco, ¿no? Se dio la oportunidad de estar aquí. Lejísimo. Lejísimo, muy lejos, ni se imaginan. Sí, y gracias por darse el tiempo de estar aquí, de venir a disfrutar de este delicioso café que nos ofrece aquí Cafetería Late, que hoy podremos estar degustando mientras escuchamos los cuentos que nos trae usted desde Tabasco y por supuesto los cuentos que presentaremos hoy en punto de las 8 de la noche aquí en Cafetería Late. Bueno, ya cuando este programa salga ya va a haber ocurrido nuestra presentación, pero si ustedes son de Palenque o de por acá cerca y andan por el rumbo, aquí en la colonia Monterrey, no pierdan la oportunidad de venir a Cafetería Late. Y si ven igual que por algún lugar aquí o en algún otro espacio se está presentando Laura, eso se los iba a decir hasta el final, pero ahora que van a aprovechar para conocerla, seguro les va a dar muchas ganas de seguir y de presenciar su trabajo, lo que hace contando cuentos. Muchísimas gracias por esas flores, maestra. Bueno, Laura, vamos a empezar ahora sí que a lo mero bueno, a la mera maciza. ¿Qué es lo que más te gusta de contar un cuento? Bueno, pues hay muchas cosas, pero lo que más me ha llamado la atención es que a través del cuento podemos transmitir muchas cosas, podemos llevar a las personas que nos escuchan a lugares inimaginables, ¿no? El cuento te transporta, el cuento puede ser educativo, el cuento puede ser algo maravilloso y a mí lo personal me ha gustado desde que conocí, que vuelvo a repetir, a lo mejor no sea el momento para decirlo, pero cuando yo entré a este mundo de los cuentos no sabía a qué venía y me encontré con un mundo maravilloso y pues me ha encantado todo lo que puedo hablar de los cuentos. Y principalmente considero que es una forma de poder transmitir desde emociones, sentimientos, pensamientos, ideas, muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo muy bien, ahora sí que el día que te conocí, no fuiste a la primera sesión del taller. Ella tomó el taller de narración oral con nosotros ahí en la Casa Alebrijes, en la Casa de los Cuentos, en el año 2019, en la edición del taller que hicimos en el mes de marzo, y te perdiste la primera clase, no sé si te enteraste ya después que había arrancado, porque o igual mucha gente tiene compromiso ese día y dicen, bueno, yo a partir de la segunda me integro, no sé cuál haya sido el caso, pero llegaste a la segunda sesión. Ajá. Yo me acuerdo que llega una chica ahí, toda cansada, toda sudada, pero además con una actitud, porque siempre la gente cuando llega ahí, así como que... Con pena. Buenas tardes, aquí es el curso. Sí, y se quedan parados hasta que uno le dice, siéntate, ¿no? O ya conforme van pasando las clases, ya te empiezas a reír, empiezan a agarrar confianza. Como igual hacemos muchos ejercicios ahí donde uno se exhibe, donde bailamos, hacemos el ridículo. A veces te cohibes, ¿no? Un poco. Pues la gente vamos rompiendo el hielo, pero yo me acuerdo que Laura llega gritando y aquí es, no sé qué, y se mete, y por acá es el baño, órale, con permiso, me voy a cambiar. Y yo con esa actitud la veo y digo, bueno, y a ver qué onda, ¿no? ¿Y tú qué te acuerdas de ese día? Pues la verdad, ¿Qué recuerdas? La verdad, bueno, iba muy animada,
iba muy animada y... ¿Qué fue lo que te llevó a ese lugar? Bueno, Desde Palenque, que no está tan lejos, ya decíamos al inicio, pero son 2 horas, así como para aventárselas de ir de regreso. sí, y sobre todo, prácticamente tomar la decisión de ir, ¿no? Porque me acuerdo que cuando vi la publicidad todavía le pregunté y le pedí pruebas que me mandara que el curso era real, porque no confiaba yo en depositar el pago y luego pensaba, ¿y si llego y no es cierto? Y se tenía un poco de dudas, pero pues ya una vez que me mandó ahí las imágenes, pues me decidí. Y la primera clase no pude asistir porque cuando me enteré ya había comenzado el curso. Pero pues no sabía ni a lo que me enfrentaba, pero algo sí. Creo que la idea de contar un cuento sobre el público siempre me ha gustado mucho participar o estar... ¿Cómo podría decirse? Que me gusta el público. O sea, el público me gusta. Yo no era artista, no soy artista, no me considero artista, pero me encanta participar. El público me gusta. La atención, no sé. Cuando yo era niña yo me imaginaba que yo era una gran concertista de piano. En mi tierra dicen así como eres salamerísima, ¿no? Yo creo que sí. Yo me imaginaba que era una gran concertista de piano cuando yo era chiquita. Yo pensaba, cuando sea grande, yo voy a hacer algo, pero yo quiero tener el público. Entonces, por eso me dio la confianza, porque yo llegué pues con todo el ánimo del mundo para participar. Parecía que me acuerdo que llegaste toda acalorada, parecía que te habías ido corriendo desde la parada del ADO hasta allá. Casi. Es pura subida, ¿verdad? Para quien no conoce. Casi, ¿no? Pero sí, pues estaba yo muy animada. Y pues sí, desde la primera clase que tuvimos, o sea, me encantó. Todos los ejercicios que comenzamos a hacer. ¿Cuál es la segunda clase del taller? Que se me ha olvidado. ¿Cuál es el tema de la segunda clase? La segunda clase vemos el tema de la voz narradora, de expandir la imaginación, de usar la creatividad para reconstruir nuestro cuento, de empezar a participar con el público, de buscar un estilo propio, una voz propia que para todas las artes es indispensable, sí, porque ¿no? me acuerdo. Pero para este oficio yo creo que es un poquito más. Me acuerdo que nos pidió que inventáramos como una historia y que la pasáramos a contar. Que inventaran. Sí, que inventáramos algo, porque me acuerdo que una compañera empezó a decir algo así como de los marcianos. Y dijo que me iban persiguiendo los marcianos y todos inventamos algo. No, habrá sido el ejercicio ese que les digo de que mi compadre cocodrilo me estaba tocando la puerta y yo pongo esa... no, ya me acordé, es donde armamos como un cuento de los mentirosos. Sí. No me acuerdo qué inventé, no me acuerdo, pero yo me acuerdo muy bien de la compañera que inventó que la iban persiguiendo unos marcianos. ¿Quién era Sam? Delfín. Delfín soy yo. No, la chica Delfín, su prima. Miroslava. Sí, ella. Órale, pues yo me acuerdo mucho igual de que yo les dije esto de que el cuento se cuenta con el público, no para el público, sino con el público. Y cuando yo te dije eso, tú lo primero que hiciste, como les dije también, que los verbos de los enunciados nos sirven para buscar acciones, interacciones, etcétera. Lo primero que hiciste, como dice, el primer enunciado de tu cuento que era Puma y Grillo, ese era tu primer cuento, ¿no? Lo que me lleva a recordar que ese era tu cuento y como el enunciado es pisar, aplastar, pues lo primero que hiciste fue que le quisiste aplastar el pie a una compañera. Yo así, órale, y la compañera así, No me acuerdo. Pero yo siento que disfruté desde la primera clase y pues de ahí me fui directo. Dije, esto es lo mío, de aquí soy. A lo mejor el espacio que yo buscaba de cuando era niña, el hecho de ese público, a lo mejor no era ser concertista de piano, porque ni siquiera sé música, bueno, sí sé algo leve, pero pues no para dar un concierto, ¿no? Pero pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor ese era el espacio que yo necesitaba, pero sí, me siento como pez en el agua. Fíjate que yo me identifico mucho con eso y lo platicaba el mes pasado, que bueno, no fue el mes pasado, la semana pasada, porque de una vez estamos grabando el de marzo y todavía no se sube el de febrero. El mes pasado se habrán dado cuenta que platicaba yo con el maestro Balam de que yo igual desde niño me sentía así como con ganas de hacer algo que la gente lo viera. Tal vez no en el sentido escénico, pero yo tenía muchas ganas de hacer historias, ¿no?
Me imaginaba yo, como de las primeras experiencias que tengo es yendo al cine, ¿no? Cuando soy, de los primeros recuerdos, es que estaba yo con mi mamá allá en el Cinema Gemelo de Atasta viendo Jurassic Park, allá en Villahermosa, y cuando ves esos monstruos, era algo que nunca se había visto en el cine, ¿no? Y yo quiero hacer algo así, yo decía, eso lo hizo un señor, ¿no? Yo también quiero hacer películas, y me gustan las películas, y me gusta el teatro, y me gusta leer, y yo siempre decía, quiero hacer algo así. Pero yo no encontraba cómo. Pero yo creo que la clave está en lo que uno trae desde chiquito, ¿no? Sí, definitivamente. Yo te escucho mucho que tú lo que cuentas, sobre todo la última vez que te vi contar, que tú me decías que ya era un rato que llevabas sin estar en el escenario. Desde que empezó la pandemia, mucho antes de la pandemia. Híjole. Antes de la pandemia, Pero no yo sé en qué temporada comienza lo de la pandemia. Ya va para el año, ahorita estamos subiendo No, este más del video en año. marzo. Pues se subió yo me acuerdo que fue por ahí del 22, 23 de marzo que se suspendieron todas las Y actividades. teníamos un evento de cuento sensual, por cierto, que se Ah, canceló. sí, íbamos a hacer el segundo festival de narración oral de la Casa de los Cuentos. Y ese se pospuso porque ya tenemos planes, y aprovecho para avisar, para hacerlo en julio. Ah, ok. ¿Por qué en julio? Lo hacíamos en marzo porque fue la inauguración de la Casa de los Cuentos, pero va a ser en julio porque julio es la primera vez que se contaron cuentos, aunque no estaba institucionalizada la Casa de los Cuentos, es la primera vez que se contaron cuentos en Casa Lebrijes. También. 5 años de esa función y va a ser el segundo festival. Ahí te vamos a invitar. Ok, muy A ver bien. si reponemos esa presentación. Bueno, pero Sí. estábamos en que Sí. En que traemos algo Lo que ya, contaste la semana pasada, esta semana, el domingo, ¿no? fue muy de acá de ti, de tu De mi infancia. pueblo, ¿sí? de tus historias, ¿de dónde dices que eres de Ocosingo? De una comunidad que, bueno, ahorita pertenece a Ocosingo, pero cuando yo nací pertenecía, bueno, no era ni de aquí ni de allá porque estaba entre Palenque y Ocosingo, pero finalmente se quedó en Ocosingo. Por eso yo soy como de Palenque, pero nací allá, que ahora es Pero Ocosingo. aquí echaste las raíces, Aquí las raíces, en ajá. Palenque. Así es. Ah, entonces eres de por acá, por el rumbo. Sí. Bueno, eso lo contaste. Y yo también, ¿no? Yo me crié escuchando cuentos en el día, los cuentos del Tata Pedro, y en la noche antes de dormir me metía los sustos mi nana Nelly, ¿no? Ahí yo igual conté una de la nana Nelly ese día. ¿Cuál fue? La de la mujer que ahí aparece en el camino. Ah, ok. ¿Tú crees que eso sí influyó o nada más estoy yo sacando ahí mi... No, pues sí. De hecho, los cuentos que ese día presenté, yo los escribí de acuerdo a las cosas que he vivido desde chica. Los personajes, y sí, el señor que mencionaba yo, don Beto, efectivamente tenía la huerta atrás de la casa de mis padres. Don Marianito tenía una huerta enfrente, al lado del río. Don Chaías, el del naranjal, que se supone que se había convertido en perro, efectivamente tenía un naranjal en el pueblo, ¿no? Pura gente real. Pura gente real. Cuando conté, la última vez de muertos que contamos en Alebrijes, conté el de Yana y las ánimas. Yana era un personaje que mi papá me contaba que era una chica. Mi papá fue peón de cafetales allá en la costa, en el Soconusco, ¿no? Allá para Tapachula. Ajá, por ese rumbo. Bueno, él de allá es mi papá. Sí, pues de allá es mi papá. Él trabajaba en las haciendas cafetaleras y decía que se quedaban como en galeras a dormir. Y en la madrugada pues todos se levantaban, entonces se conocían. Y había un señor que llegaba una familia completa y llevaban a su hija que se llamaba Yana. Y Yana nunca se levantaba. Y luego el papá le pegaba, no le daba sus hinchazos. Y ya, sí, papá, te prometo que mañana me levanto. Entonces, quizá no era lo que le sucedió con las ánimas, como lo adapté el cuento, pero el personaje fue real, o sea, el personaje sí existió. Entonces sí procuro como meter los nombres a mis cuentos y a lo que narro, siempre que sea algo que yo pueda sentir. A lo mejor eso me hace como vivir la historia, porque la historia cuando la voy a contar no me la aprendo de memoria, o sea, yo la sé y la voy a contar y cada vez que la cuento es algo nuevo y cada vez que la cuento me sale diferente que la vez anterior, porque no me la sé de memoria, yo la cuento en ese momento a la persona que tengo enfrente. O sea, y si al rato se la vuelvo a contar a otra media hora después, y ya es un poco diferente, porque me acuerdo de otra cosa, porque le voy agregando o le voy quitando cosas o no sé. Yo creo que también ese es algo que
que podemos manejar muy bien para que nuestros cuentos salgan, ¿no? El sentir, el apropiarte tanto de la historia para que puedas contarlo y que la gente, y que sea algo que la gente llegue a creer, ¿no? Me acuerdo que mi papá decía algo. Los miras a los ojos, ¿no? Sí, y tú estás hablando con la verdad. Me acuerdo que mi papá decía algo, hija, el día que tú digas algo, aunque sea una mentira, dilo con seguridad. Y aunque sea una mentira tan que todo el mundo sepa que es mentira, te la van a creer. Y te la van a creer porque lo estás diciendo con seguridad. Y creo que esa es una herramienta que aplico a mis cuentos. A lo mejor el personaje sí existió y no le sucedió las cosas como en el cuento, ¿no? Pero la gente, pues sí se imagina, llega a imaginarse parte de, como cuando me dijo usted, ya sentí el aroma de las tortillas y el café cuando empecé a hablar de mi pueblo. Sí, no habíamos desayunado. No habíamos desayunado. Estaba Balán ahí que me dice, ay, ya dile que se calle. Porque me siento acá. Porque obviamente, pues uno no desayuna, bueno, justo antes de cuando vas a contar, pues no pruebas bocado. Dijimos, no desayunamos en Villa porque salimos apurados. Pues ya ni modo, después de la función. Y cuando estás en el calor ahí del cuento, pues se te olvida el dolor, se te olvida el hambre, estás en el goce, en el éxtasis escénico, pero ya nosotros ya habíamos pasado y empieza Laura a decir que las tortillitas ahí... El aroma del café, de las tortillitas recién hechas, del huevito frito y no me acuerdo qué más. Eso que acabo de comer ya se me está antojando. Sí, hombre. Y fíjate que tú acabas de decir de lo que se trata esto, ¿no? La narración oral tiene su origen en eso, en la oralidad, en la plática cotidiana, en el chisme, en lo que se cuenta en la sobremesa. Tú te identificarás mucho porque somos de la misma región, acá del trópico húmedo, ¿no? Luego en las tardes hace un calor insoportable, ¿no? En estas regiones. Pero cuando ya baja el sol, como a las 6, 7, como la casa todavía sigue caliente, la gente sale afuera. La gente saca su mecedora, prende tu raidolito porque hay un zancudero, un montón de zancudos de mosco. En los tiempos de antes, que no había luz eléctrica, o a veces que se va la luz, pues se prendía que si el quinqué, el candil, y ahí estaba la tía con su trapo, ¿no? Siempre hay una tía con un trapo que se quita los mocos. Y ahí mientras estábamos sentados empezaban a salir las experiencias. Ahí me contaba mi abuelo, ¿no? De cuando su papá le sacó el diente a una señora, que porque no se lo quería sacar y le amarró un hilito y agarró luego un tizón de leña y dice, a que te quemo, y se fue para atrás y ahí salió el diente. Eso me la contaba, me empezaba a contar mi nana Nelly, que si a mí me decía de un señor que se volvía cochino, igual lo mismo que la marca del machetazo, ahí la traía. Y de que lo mataron porque se le acabó el tiempo que le habían dado, porque él hizo tratos con las fuerzas malignas y no le hacían nada los balazos ni los machetazos, pero cuando se le acabó el menjurje, pues llegó alguien y se lo escabechó, pero que llegaron a la tumba y estaba vacía. Todas esas historias allá afuera, ¿no? De la casa, o mientras esperaba uno la olla de tamales que estuviera lista, como dice Pascuala Corona, que le ponían una moneda de 10 pesos, bueno, no sé de cuánto era en ese tiempo, ahorita desde 10 pesos. A la olla de tamales. Para que cuando deja de sonar es porque empieza a brincar, ¿no? Ajá, cuando empieza a brincar hay que echarle más agua y mientras esperas eso, estás pues en el chisme. El chisme, las historias, el chismorreo. Ahorita hemos perdido un poco eso porque ya tenemos otras cuestiones que ocupan ese espacio. Ya tenemos, ¿no? Redes sociales. Ya de repente, ya en vez de ponernos acá a la tertulia, ya mejor me pongo a ver los TikToks o las historias. Así es. Pero bueno, ahí es donde está la raíz, ¿no? Siempre yo trato de que las primeras clases, cuando trabajo con Murray, cuando trabajo yo solo los talleres, sean acerca de eso, de buscar nuestra voz. Y nuestra voz es donde tenemos las raíces. Me decía Murray, hablaba de escritura él, pero yo lo pongo en este contexto de la oralidad. Me decía, si eres de Rusia, pues tus cuentos van a saber a bacalao salado, ¿no? Pues si eres de México tiene que haber picante, ¿no? Y si eres de acá del sur tienen que tener chaya, tienen que tener chapay, momo, café, chipilín, tienen que quitarte el chis del pozol, el potado de café, el potado, tu galleta de animalito. Sí, ¿tú crees que eso es como lo más importante? Sí, cuando me
sugirió esto de hacer el domingo el evento de leyendas, y pues íbamos a compartir cosas similares, ¿no? Entonces me puse a pensar un poco antes de elegir las historias y recaí en algo, en que parte pues de todas las historias que traemos pues vienen en el origen de ese México prehispánico. Somos una representación del México prehispánico. Pero ¿qué pasa? Que muchos estamos perdiendo esas raíces, ¿no? Y estamos perdiendo esas raíces, y fíjese que la oralidad, el seguir fomentando estas historias, las leyendas que nos han contado nuestros abuelos, que ya estamos perdiendo la costumbre, lo que acaba usted de decir, estamos perdiendo la costumbre. Ahora las familias, todos están con el celular, ya no escuchamos al abuelito. El abuelito quiere hablar, ya no escuchamos las historias que nos están contando. A veces quiere hablar, a veces él está ahí, bueno, el abuelito, o viendo la novela turca ahí. Sí, es parte de todo lo que ahora somos, ¿no? Lo que ahora representamos. Las sociedades van cambiando, pero esperemos que estas ganas de seguir contando, de seguir fomentando, cultivando la oralidad permanezca, y sobre todo estas historias maravillosas que nos han dejado nuestros antepasados y las enseñanzas directas que nos han dejado nuestros abuelos, pues que permanezcan, y hay que seguirlas fomentando, ¿no? Es que es parte de nuestro patrimonio intangible, es como una genética, pero que no es parte de la fisiología, sino del pensamiento. De todo nuestro mundo de ideas, nuestra cosmovisión, que es una palabra que seguido se dice aquí. Toda nuestra cosmovisión está conformada como si fueran nuestros cromosomas, con las cosas sí que aprendemos, pero también con las cosas que nos transmiten, y las palabras que decimos no las inventamos nosotros, ya existían, una frase. A mí me gusta mucho investigar, ¿no? Luego los significados de los refranes. Por ejemplo, cuando dicen, no, es que iba hecho la mocha. Una vez leí que eso significa de que antes, cuando andaba el tren de pasajeros, ¿no? De repente movían nada más la pura cabeza del tren. Iba mucho, o sea, no llevaba los vagones, nada más iba porque la cambiaban antes de que le iban a meter ahí los vagones, o para repararla, o qué sé yo. Entonces, ahí va la mocha, ¿no? Y como no llevaba carga, iba rapidísimo. No, pues ni sabía, acabo de enterarme. Eso ya me acordé que no lo leí, me lo dijo mi amiga, mi maestra Luz Martínez. Entonces, por eso se dice hecho la mocha, ¿no? Como eso de, ya salió con su domingo 7, tiene su origen en ese cuento de los jorobados, ¿no? Ay, sí. Sí, porque le ponen la joroba acá, entonces... Cuando le quitan la joroba, lo castigan y se la ponen en la panza. Ya salió. Entonces, a veces hablamos con todo eso, pero lo decimos con una naturalidad, ya sabemos lo que significa, pero no sabemos el origen, la raíz de eso, ¿no? Y nuestro mundo todo está construido sobre narrativas, historias que le dan lógica, ¿no? En la política, la religión, la economía. Entonces, si nos quitan eso, pues prácticamente nos están volviendo así como robots, como autómatas. ¿Sí? De hecho, platicaba con mis alumnos hace unos días, estábamos hablando de moral, de moralidad. Y estábamos revisando algunos códigos morales. Que aparte Laura es licenciada en Derecho, es abogada y da clases de Humanidades Sociales y Humanidades, de todo el área de Sociales y Humanidades. En una preparatoria. Y comentábamos con ellos que hay códigos morales pues que aparentemente ya están en desuso, ¿no? Y estudiamos el Hammurabi, estudiamos la ley mosaica, estudiamos otros códigos, y aunque incluso estudiamos el Huehuetlatóli, que era de los mexicas, sí, llegábamos a la raíz de sugerir de por qué México era machista, porque radica mucho en la enseñanza, por ejemplo, que dejaron nuestros antepasados cuando decían que la mujer tenía que aprender a usar el metate y el molcajete, y era regla, ¿no? Pero sí, claro. A veces se romantiza mucho no quiero entrar así en terreno muy controversial, pero se romantizan mucho las costumbres prehispánicas, indígenas, y hay que aceptar que hay algunas cuestiones cuestionables, ¿no? Así es. Por ejemplo, yo estaba leyendo, o sea, cuando salió esa serie de Cortés, fue muy famosa, ¿no? Y de repente hay escenas de cómo ellos tenían relaciones, que siempre la mujer de espaldas. No le podía ver la cara al hombre, siempre tenía que ser en esas posiciones. Qué aburrido era esto. Sí, no había mucha variedad, ¿no? Bueno, entonces... pero comentábamos algo muy interesante, ¿no?
que aparentemente hay cosas que se dejaron, y eso está como obsoleto, pero en el fondo hay algo que ha permanecido a pesar del tiempo y que forma parte de eso invisible que comenta usted, que es parte de lo que traemos pero en la mente, porque traemos costumbres, porque traemos patrones que vamos siguiendo. Y les preguntaba yo a los chicos, sus abuelitas, pregunten, hablen, a lo mejor a sus mamás ya no les tocó, pero pregúntenle a sus abuelitas cómo las educaba su mamá. Les decía que tenía que aprender a cocinar, a costurar, a atender al esposo. Y eso son parte de las enseñanzas que venimos heredando. Que no estaban sobre papel, ¿no? Exactamente, ¿no? Y actualmente ya los códigos están en desuso, pero han quedado las bases y finalmente la moral que muchos conocemos o cuando somos inmorales es porque ya no respetamos esas cosas que eran de moral, ¿no? Y a la gente adulta generalmente critican mucho a los jóvenes y los tachan de inmorales, pero los jóvenes ya quieren cambiar un poco esa situación. Hablábamos... Y fíjate, perdón que te interrumpa, yo estoy en una generación ahorita donde nosotros estamos haciendo la transición, que yo soy de los millennials, ¿no? Ok. Que somos los que nacimos... No, yo ya soy de otra generación muy arriba. Los que nacimos entre el 85, el 95 más o menos, y ahorita estamos viendo que ya hay otra generación de jóvenes, la generación Z, los centennials, los que nacieron 2005, perdón, que son los que ahorita tienen 20, 17 años, 25 años, y nos está pasando eso a nosotros los millennials. Ay, eso ya no es música lo que escuchan ahora. Ay, ¿cómo se van a vestir así? Sí. Y nosotros los treintones, ahí ya parecemos nuestros papás, nuestros tíos. Y es cada generación, ¿no? A nuestros abuelos también, cuando veían a nuestros papás bailando lambada, decían, ay, es que eso no es moral. Sí, ¿no? Y ahora nosotros decimos, ay, ¿cómo van a perrear así? Que no sé qué. Y te va a pasar a ti, le dice el abuelo a Homero Simpson. Pues vamos envejeciendo. Sí. Sí, pero vuelvo a esto, ¿no? Que sí somos, estamos formados de todo lo que ha pasado. Sí. Aunque querramos despegarnos, hay algo que permanece. Y analizábamos con los chicos, entonces, ¿por qué México lo siguen viendo o lo ven con un México machista? Pero las enseñanzas de nuestros antepasados eran así y fueron muy arraigadas. No, y luego vienen y nos conquistan otros que andaban quemando brujas allá. Claro, no, pues sí. Se mezcló, claro. ¿no? Aparte. Entonces recaemos en esto, estamos hechos de historias y todas las historias que pasaron. Ya nos toca a nosotros discernir y tomar lo bueno, que o reinventarlas, reinventarlas, o readaptarlas. Al final de cuentas, adaptarlas al momento en que vivimos, ¿no? Y eso sucede cuando contamos una historia. Creo que usted cuenta La Cenicienta. La Cenicienta. Sí, adaptada para que los jóvenes, para que les llamen la atención a los jóvenes. Un pequeño cambio, o sea, no tienes ni siquiera que quitarle todo. La esencia del cuento. El cuento es el mismo. Lo que tienen los cuentos es que se han adaptado al contexto siempre histórico. Cuando se empezó a contar la Caperucita era una cosa sanguinaria, zoofílica, terrible. Pero ahora pues ya hay versiones feministas, versiones donde ya no matan al lobo porque pues no hay que matar al lobito, ¿verdad? Y ahora se comen al lobo. Ahora se comen al lobo. Ahora el peor se lo come. ¿En qué sentido se comen al lobo? Ya cuando la vas a contar para adultos. El único cambio que yo le hago a La Cenicienta pues es que le dice que todavía no se quiere casar al príncipe. Vamos a esperarnos. Y ya es lo único, porque a mí se me hizo como que ya no iba, ¿no? Se lo estoy contando a chicas, señoritas de secundaria y prepa, porque ese es el público de mi cuento. Y que yo les diga, ¿te casas conmigo? Sí. Pues deja tú que yo no les quiero enseñar nada con el cuento, porque para mí el cuento no tiene que ir como un regaño, o sea, es lo que ellos absorben más que lo que uno les viene a imponer. Pero imagínate, yo soy el que va a quedar fuera de tono si les llego a decir, ¿te casas conmigo? Sí, porque ya no son las generaciones así que están esperando a su príncipe azul, ya las chicas ya saben que ellas pueden estudiar, pueden emprender un negocio, pueden estar sin hijos, quedarse sin hijos para siempre, o a los 40 adoptar, o nunca, o hacer lo que quieran, ¿no? Entonces,
Es interesante, ¿no? Las narrativas van cambiando, pero los cuentos siempre se van manteniendo. La esencia permanece, ¿no? Y ahorita me recordaste una plática igual que tuve el otro día, ahorita que estabas hablando de leyes que ya no aplican. Estábamos hablando de el pueblo de Israel, ¿no? Uh-huh. De cómo esas personas, si tú te pones a leer la Biblia, desde los tiempos antiguos los andan corriendo de todos lados, Sí, los sí. andan fichando. No quiero meterme en muchos detalles porque luego te censuran el video, ¿no? Pero los andan mandando en tren por allá, los andan encerrando por acá, los sacaron de España, de Alemania, de su propia tierra, de Egipto, diásporas, un montón de cosas que ustedes ya saben, ¿no? Pero ellos siempre son los judíos, ¿no? Sí. Siempre se encuentran, cuando hay en un pueblo, tú llegas, de fuera, pues ya sabes dónde está la sinagoga, ya sabes quiénes Sí. son tus vecinos que igual son de ese pueblo. Y me decía un colega, ¿no? Por dos cosas que ellos han mantenido, su tradición oral y sus leyes. Sí. La Torá y la Talmud es lo que a ellos les da identidad. Y de hecho, diría usted, no me quiero salir un poquito, me gusta mucho ese tema, lo que acaba de mencionar de los israelitas. De hecho, siempre lo comento con mis alumnos y en cualquiera de los niveles siempre tengo que sacar el tema de los israelitas. ¿Por qué? Los israelitas eran un pueblo que no tenía un territorio, ¿no? Pero después de que se crea, de la Segunda Guerra Mundial, que se crea la ONU y la ONU les destina parte del territorio de Palestina y comienza una guerra que... Pero luego alguien me dijo, yo no le he corroborado en la Biblia, a lo mejor alguien que lea, que diga que Israel ese es el destino, ¿no? De ser perseguido, pero algo que tiene Israel, desde también cuando lee uno a Hitler, que por qué se convirtió en dictador y por A don Adolfo. convertirse en dictador, sino porque detestaba tanto a los judíos. Porque dice que había un libro que se llama Los Sabios de Sión, que decía que los israelitas eran un pueblo superior, aunque no tuvieran un territorio, eran un pueblo superior y que tarde o temprano ellos iban a dominar, y Hitler tenía un ego tan alto como para decir, yo no voy a dejar que me domine un israelita, ¿no? Pero algo que comenta es eso, sí, porque precisamente las leyes que ellos tienen los han mantenido así, pero ahorita es nuevo para mí que me diga que la tradición oral, excelente para agregárselo al la Torá es todo el Génesis. Es tradición oral, o sea, estás hablando de los gigantes, del jardín del Edén, del diluvio universal que aparece en todas las culturas, o sea, los aztecas, los mayas, los griegos, los babilonios, en todas las culturas hubo un diluvio universal. El que está más mejor escrito y más documentado y que la mayoría de la gente conoce, pues es la historia del arca de Noé. O sea, el diluvio universal, Jacob que se peleó con un ángel, que es un valor simbólico, ¿no? Es como Zeus matando a Cronos, o sea, es el hombre contra lo divino para obtener su identidad, sus cuestiones propias, decir yo soy Israel, porque es cuando le da el nombre de Israel, o sea, toda la filosofía del pueblo de todos los pueblos, está contenida en la tradición oral. Obviamente, pues últimamente hemos pensado que los mayas, que los pueblos antiguos, su tradición oral era más supersticiones, ¿no? Que decir eso, que es un contenido filosófico, que es hablar del contexto en que esos pueblos se formaron. Por ejemplo, los mayas tienen... es que no hay un pueblo de los mayas, es otra cosa que la gente cree que los mayas eran un imperio como los aztecas. Había varios imperios, eran como tipo las ciudades-estado griegas, ¿no? Que Esparta era un rollo y Atenas era, hasta hablaban otro tipo de griego, ¿no? De hecho, por ejemplo, acá en Ocosingo tenemos escultura maya y hace un tiempo que pasé allá de visita por Ocosingo y vi que, bueno, el guía ahí nos explicaba que incluso habían unos nichos que era donde encerraban a los mayas que iban de Palenque, o sea, eran mayas y estaban peleando, y peleaban que va a través del río Tulijá, porque el río Tulijá divide Palenque de Ocosingo, y cosas ahí, ¿en serio? ¿Entre mayas se peleaban? No, pues sí, ahorita que me dice eso, pues es cierto, ¿no? Que independientemente de que eran mayas, eran pueblos-estado y cada uno con su independencia, ¿no? Aparte. Sí, luego hacían tratos entre ellos, por ejemplo, lo de aquí de Palenque, ¿no? Que hicieron el trato ese del casamiento de Pacal con los mayas de allá de Macuspana, que era otro pueblo, pero hacían así esos tratos de la realeza de acá con la de allá para hacían alianzas. Pero bueno, hay un relato de acá de Chiapas, pero no me acuerdo mero de dónde,
que dice que los mayas, después de que recogían la cosecha, hacían un altar, o hacen todavía, creo, para algunos lugares, sé que lo hacen, donde ponen así sus frutas y algunos platillos. Por ejemplo, en Tabasco es lo normal el Día de Muertos o para esos altares que los yocotán, llamados chontales, mal llamados chontales, ponen el uliche, el que se hace con calabaza, se me fue el nombre ahorita, que me encanta, el chirmol, el uliche, el chirmol, todos estos platillos, y aparte la fruta, el guineo, la guaje, todo ahí aquí lo ponen. Se hace, pero ¿Sí lo hacen el uliche o el chirmol? No, la ofrenda que dice, aquí lo hacen los pueblos mayenses, o sea, sí son pueblos descendientes de mayas y todo, ¿no? Ellos hacen, desconozco las fechas, pero es un ritual entre religioso y de una cultura ancestral, ¿no? Porque ellos llevan al altar maíz, café, cacao, plátano, y hacen ahí un ritual con velas y bendicen, o sea, bendicen la cosecha. Y eso lo he visto que lo hacen la religión católica, pero lo hacen en comunidades. Es una cuestión de sincretismo también, ¿no? Exactamente. Y lo que decía hace un rato, que nuestros pueblos tenían ese pensamiento, vamos a decir así, prefilosófico, en el que todo lo atribuían, era mítico, era mágico, era religioso, todo lo que sucedía, ¿no? Ajá. Por eso el dios del sol, el dios de la lluvia, el que realmente eran como manifestaciones poéticas, metáforas. No era así como un superhéroe, así yo soy el sol. No, era el sol, era toda la vida que de ahí emanaba. Y ¿cómo se llama? El altar lo consagraban al señor del monte, al señor de la lluvia, y lo dejaban ahí, a la intemperie. Y según este relato que yo leí, le pregunta el niño a su papá, pero eso se lo va a comer el pájaro. Papá, eso se lo va a comer la hormiga. Papá, se lo va a comer la mosca. Y él le contestaba, así lo quieren los dioses. Ellos mandan que cuando el maya siembra para él, pero también siembra para la hormiga, también siembra para el pájaro, también siembra para el gusano. Imagínate si nuestra ideología siguiera siendo así, no hubiera tanta tala inmoderada, no sea... Respetaríamos ese vínculo entre la naturaleza y nosotros, que eran uno mismo todos, claro, ¿no? O sea, la gente vino del barro, vino del maíz. En las creencias antiguas nos sentíamos parte de la naturaleza. De hecho, si no estoy equivocada, en la zona esta por San Cristóbal y acá hay una historia en que el hombre viene del maíz, ¿no? Y creo que eso en casi toda Mesoamérica, ¿sí? Desde los aztecas hasta los incas, no sé los incas la verdad, pero Mesoamérica dicen somos hijos del maíz, ¿no? Los hombres y las mujeres del maíz. Así es. Pues parece mentira, y vuelvo a repetir lo que siempre dice usted, ¿no? Estamos hechos de historias, y qué bueno y qué padre que estamos hechos de historias, esas historias permanezcan y pasen a otras generaciones. O sería importantísimo preservar, conservar eso. Siempre hablo con mis alumnos de cómo el hecho de que hemos ido culturizándonos con otras culturas de otros lugares, digamos, estamos perdiendo a veces la esencia de lo que somos, ¿no? Entonces sería excelente conservar todo esto, que aunque ahora nos damos cuenta, porque decía un sociólogo, no me acuerdo si es Max Weber, que decía, Max Weber, voy a citar mal, no recuerdo quién era. Todo se lo podemos agregar después a la descripción. Decía que... Yo también tengo mi fe de ratas ahí. Es que no me acuerdo si era Max Weber o Durkheim, pero él decía que la modernización era como racionalizarse, quitarse esa cuestión mítica, mágica y religiosa, ¿no? Ah, es todo esto de... Bueno, ahorita te digo, sí. Sí, entonces sí, porque a veces empezamos a cuestionar, no, bueno, es cierto que existe el dios de la lluvia, ¿no? O sea, la lluvia llueve por esto. Empezamos a racionalizar y empezamos de eso hablamos a tener otras ideas. Con mi amigo Gilberto en el último podcast del año pasado, de que es algo que sí nos abrió los ojos no me acuerdo cómo me dijo él que era el concepto,
nos enteramos, sí, ya todo tiene lógica, todo está explicado, pero que sí perdimos cosas, ¿no? Con todo Sí, pero la idea radica, a lo que quiero llegar es que independientemente que nosotros nos demos cuenta y entendamos que, bueno, a lo mejor perdamos ese pensamiento prefilosófico porque empezamos a pensar, a razonar diferente y vamos dándole otras explicaciones, pero es padre conservar esas raíces míticas, mágicas y religiosas, es padre conservarlo porque es parte de lo que somos, son nuestras raíces, ¿no? Y cuando vamos y contamos un cuento, por ejemplo, el del Maquet que contó Balaam. Ajá, del escarabajo. Ajá, ¿cuál otra contó? La del Ishtabai. Ajá. Bueno, ya pasó, a lo mejor en algún momento la gente lo creyó. Y ahora a lo mejor no lo cree porque ya le damos otra idea, pero está padre conservar. Porque ya sabemos que está difícil que se te aparezca un fantasma ahí o... Sí, aunque hay mucha gente que lo sigue creyendo, sí, ¿no? Sí. Y respetable todo. Pero por eso dije es difícil. Es difícil, sí, pero es padre conservar esas historias, esas ideas que a lo mejor tenían los antepasados, conservarlas y traerlas a la oralidad y pasarlas a otras generaciones, ¿no? El conocimiento es algo muy importante, ¿no? Aunque tengamos ya el universo explicado a través de la filosofía, la física, la química, el psicoanálisis, lo que tú quieras, eso es riqueza, ¿no? Es algo que es nuestro, que es parte de nuestra identidad. No sé si ya la han visto, voy a hacer un comentario sobre una película. Si no la han visto, véanla, pero creo que no es spoiler, ¿no? La he visto 2 veces, la última vez fue hace unos 15 días. Se llama Sueño en otro idioma, no sé si la has visto. No. Pues bueno, es una película sobre una lengua ficticia. De hecho la inventó la lengua un lingüista de la UNAM, con letras gramática y todo un trabajo como lo que hizo Tolkien, que inventó lo de los elfos en El Señor de los Anillos, toda la lengua. Entonces esta película habla de las últimas 2 personas que son hablantes de este idioma que se llama Sicril, Sueño en otro idioma. Supuestamente cuando ellos mueren, porque quedan 3 al inicio, muere una señora, la antepenúltima hablante del Sicril, y los últimos 2 están peleados. Muere esta señora y antes de que muera llegan así como fantasmas a buscarla y se ven ahí en la película como que son los antepasados de ella. Y dice el chavo, el lingüista, que según está haciendo su investigación en ese pueblo, eso es pura fantasía. Pero cuando se asoma, ve que la señora está caminando. O sea, ella se había muerto y salió a caminar, y que le abren paso sus antepasados y sus abuelos y todo esto, y se la llevan. Y uno se pone a pensar, ¿pero qué pasa? Es que la película es de realismo mágico, es que la película es de esto. Está muy buena, véala, yo te la recomiendo mucho. Pero te pones a pensar, así mueren ellos, y según se van a un lugar en medio del monte que se llama El Encanto, y ahí viven los espíritus de todos los Sicril. Pero te pones a pensar que quedan 2 nada más que hablan eso. Cuando ellos 2 se mueran, ya no van a ir los fantasmas a buscar a nadie. ¿Por qué? Porque solo se llevan a los Sicril. Entonces los fantasmas, los antepasados llegan por ellos y se los llevan al Encanto. Cuando ellos 2 mueran, ya no va a haber lengua Sicril, ya no va a haber gente indígena Sicril, que es un pueblo ficticio, repito. Y entonces va a desaparecer eso. Y es lo que pasa cuando mueren nuestras lenguas, cuando mueren nuestras historias. Si dejamos de contar a la Llorona ya no va a aparecer en los caminos gritando "ay mis hijos". Si dejamos de contar a los nahuales, ya ningún señor se va a poder convertir en perro, porque ya no va a existir eso en nuestra memoria. La memoria es lo que tiene ese poder, y es lo que yo digo, cuando estamos en el escenario esas cosas pasan. Y nosotros ahorita estamos tomando el papel de los juglares antiguos. Ellos existían porque había una necesidad de comunicar las noticias de un pueblo a otro, porque no había televisión ni radio. Ahorita, como estamos en la época de los celulares, de la televisión, de los noticieros, de todo eso, pues surge la necesidad, y por eso el narrador oral renace en los finales del siglo XX, y por eso tiene que seguir trabajando en el siglo XXI, porque ya esta tarea está encomendada a gente que es profesional en el área, porque se está perdiendo la gente que lo hace empíricamente, por tradición, por convicción, y por eso yo creo que le tenemos que echar ganas. Así es. ¿Tú qué piensas? Así es.
e invitar a más personas. De hecho, muchos como yo antes no sabía que existía la labor de un cuentacuentos. Pues yo creía que nada más podía agarrar un cuento y leerlo y listo, ¿no? Y ya entiéndelo como quieras, pues lo leí. Y pues aparte son las personas que escriben los cuentos. Decía, bueno, pues el que quiera ser cuentero, pues va a escribir cuentos, ¿no? O sea, algo tenía yo la idea. Y después cuando ya están los cuentos escritos, pues la gente los lee y listo. Pero es diferente la forma o el estilo que se tiene para narrar, hacer propia la historia, hacer tuya la historia y darle vida verdaderamente a los personajes del cuento, ¿no? Ese es un trabajo maravilloso. A mí me encantó cuando llegué y conocí este trabajo, me encantó. Dije, de aquí soy, y yo recomiendo, o sea, a todas las personas que tengan esa noción de que se aventuren y van a conocer un mundo maravilloso, la verdad. Una excelente forma de hacer historia también, de aportar tu granito de arena para no dejar que esos personajes mueran. Imagínense lo que acabo de decir, ¿no? Imagínense que yo a mi cuento nunca meta a don Marianito, a don Beto, a don Chaías. La historia los va a olvidar, porque son personajes que ya murieron. Como la película Coco, ¿no? Es la verdadera muerte, es el olvido. Pero son personajes que yo los recuerdo mucho de niña y para mí tienen un lugar especial en mi vida. Y mientras mi cuento exista, ahí van a estar ellos, ¿no? Y a lo mejor alguien se tope un día con ese cuento y don Chaías siga viviendo y don Marianito siga viviendo. Imagínate, ¿no? Contamos la Cenicienta, pero no sabemos, o sea, la Cenicienta es de los cuentos de tradición oral más antiguos, ¿no? Hay versiones muy añejas, muy antiguas, que se encuentran en la cultura egipcia, ¿no? ¿Hace cuánto existieron los egipcios? Estás hablando de 10.000 años. No sabemos si realmente pasó, si hubo una Cenicienta. A lo mejor se llamaba Lupe, ¿no? Un ejemplo, X, ¿no? Y después Lupe se fue contando la historia de Lupe. Ya después le pusieron Luis. Ajá. Pero era la misma esencia de Lupe. Hoy no sabemos cómo se llama. Decimos la Cenicienta. O María, en la versión mexicana que yo cuento, María Cenicienta. Aunque le hemos cambiado el nombre. La versión que saca, hay unos cómicos. ¿La Lombricienta? La Lombricienta. Sí, no sé, unos cómicos la corredota de Blancanieves, de Eugenio Derbez que salía. Pero que era bueno, sí, no, las personas, el corazón tiene un ventrículo izquierdo y el otro ¿derecho? Sí, derecho, te voy a poner 9, ¿no? Blancanieves. Los 7 nanos, porque eran nanos así como las nanas. Bueno, no, vamos a salir del tema. A lo mejor ya nadie se acuerda de Lupe, pero seguimos contando su historia. Si tu historia se sigue contando, a lo mejor ya no le llamen a don Marianito así, sí, pero ahí va a estar todavía presente. Encarne a una persona de otro pueblo, ¿no? Similar, ajá, que tuvo una historia similar a don Marianito. Es lo que decíamos, ahí vamos relacionando todo. Ahí va a estar en el ADN del cuento, en el ADN de la historia, en este pedacito de cultura que conforman nuestros relatos. Y bueno, ahora que lo mencionas, y ya casi para ir cerrando, como siempre les pregunto a todos nuestros invitados, ¿qué consejo le darías tú, o a casi todas, porque a veces se me olvida la neta, qué consejo le darías tú a las personas, como siempre nos observan aquí nuestros alumnos, alumnas de los talleres, a quienes están iniciando en esto de la narración oral, en este arte de contar cuentos? Les aconsejaría que no se desmotiven, porque a veces se le puede hacer una crítica, pero siempre la crítica va a ser para mejorar. Si el maestro, porque esto es común que ustedes manden su video, ¿sí? Hablamos de los alumnos que están tomando el curso, me estoy refiriendo a ellos, ¿no? En el virtual mandan su video y en el presencial pasan a contar directamente al final de la clase. Y se les critica algo, sí, pero para eso existe el maestro, ¿no? Y es para que lo que le critica es para mejorarlo. Y a veces creemos o nos desmotivamos porque tenemos muchas debilidades o carencias, voy a decirlo así, pero voy a mencionar lo que escuché una vez de la cuentera Beatriz Falero. ¿Tomaste un taller con la Tomé un taller con la maestra Falero, ajá. Gran y ella decía
que de las debilidades podemos hacer nuestras fortalezas, porque hay personas que se pueden cohibir a lo mejor porque no se sienten físicamente bien, porque sienten que no tienen la presencia como para contar un cuento, ¿no? Y ella se refería mucho a las personas como yo, que tienen un sobrepeso, y decía, es que yo tuve Pero alumnas... tú eres una pluma ahí cuando Bueno, estás... sí. Y ella decía, bueno, es que no es mi caso, porque la verdad yo creo que tengo una autoestima, sí, sí, no me... a lo mejor hay personas que a veces quieren desmotivarme. Te digo cuando llegaste, con permiso, que yo soy de aquí, ¿no? No, pero no es el caso de todas las personas, ¿no? Y a veces nos paramos en el público y ya tenemos pánico escénico porque sabemos que tenemos debilidades. Pero decía la maestra Betty que de esas debilidades nosotros tenemos que hacer nuestras fortalezas. Entonces, si alguien me está criticando algo que en mi cuento está saliendo mal, y es a lo mejor ese lado débil, pues tengo que trabajar o darle una forma a esa debilidad. La maestra Betty decía, yo no soy ágil, pues una viejita, vamos a decirlo así, perdón por la palabra, de edad, ¿no? Sí, o sea, ya está grande, ¿no? Pero decía, y yo tenía que brincar. Pero en la emoción del cuento me subí a un banquito y cuando me di cuenta yo ya había brincado, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Porque vives tanto la historia que la haces tuya, te metes a la historia y eres tú. Y esa debilidad que según tenías, la olvidas, pero todo es tener como mucha seguridad. Y si no tenemos seguridad, tenemos que trabajar en esa seguridad. Entonces, yo lo que les puedo decir es que no se desmotiven. No se desmotiven y si creen que lo hacen mal, practiquen y practiquen y practiquen mucho. Y al que se deje, cuéntenles. Yo me acuerdo cuando estaba tomando el curso donde me sentaba, oiga, ¿te puedo contar una historia? Y empezaba, y al que se dejara y al que quisiera escucharme, le contaba un cuento. Y empecé a agarrar más seguridad, más de la que yo ya tenía. Claro, esa es la clave, ¿no? Yo siempre digo que ahí la regla de oro, a contar se aprende contando. Eso me lo dijeron ahí en la Ciudad de México, en el diplomado de oralidad que tomé con Germán Argueta y lo escribí así en grande en mi libreta. A contar se aprende contando, porque nosotros llevamos el taller, ¿no? Tomamos ahí la expresión corporal, la voz, que si la historia de la narración oral, que si pero si no contamos, ¿de qué nos sirve? ¿Dónde vamos a poner en práctica sirve todo eso? Tener todo el conocimiento ahí si nos falta lo esencial? Sí, que es la práctica. yo les digo el ejemplo, ¿no? Te puedes leer 25 volúmenes de la enciclopedia de cómo andar en bicicleta, pero el día que te subes te vas a romper la madre, no te vas a... Sí. Yo cuando me subí a la bicicleta me habían dicho todo, mira, le vas a hacer así acá, y me fui contra una mata de limón. Y lo que va a pasar es que te caes, te desmotivas y te va a dar miedo y ya no vas a seguir. Sí, ¿no? y todos lo vivimos en el ambiente profesional, los que han estudiado o los que se han capacitado, ¿no? Por ejemplo, para ser chofer, para hacer cualquier oficio, ¿no? Aunque te capacites, aunque lleves tu curso, tu seminario, aunque salgas de la universidad, el día que estás en el campo laboral no sabes absolutamente sí, casi nada. Casi, digo, porque sí te sirve de algo del conocimiento teórico. Y bueno, Laura, antes de terminar, como siempre, nuestra recomendación literaria, cultural, mágica, musical, cinematográfica. ¿Qué nos vas a recomendar para leer o para ver? Para leer, bueno, no sé, dependiendo del estilo de cuento al que se vayan a dedicar. Para pasar el rato, para contar, para lo que sea. Tengo unos gustos un poco, no algo así como definido, este es mi gusto, no, o sea, tengo gustos diversos. Eso es bueno. Sí, y yo recomendaría, bueno, primero algo tan así que a mí me apasiona mucho, que es leer a Juan Rulfo. Porque Rulfo. Para mí, Rulfo es... Cuando leo a Juan Rulfo, me imagino que estoy escuchando a mi papá cuando cuenta historias. Esa es la voz. Sí. Son esos, voy a decirlo, no sé, yo no sé de literatura, pero no sé decirlo de esta forma tan coloquial. Son las historias así de las personas comunes
comunes que te están platicando lo que están viendo y están viviendo al momento, sin tanto rollo, sin tanto adorno, te está hablando de la realidad, ¿no? Y me encanta, a mí me encanta, especialmente No oyes ladrar los perros. Me gusta mucho, pero me encanta. Del Llano en Llamas. El Llano en Llamas, ajá. No oyes ladrar los perros, me gusta mucho, mucho, mucho. Me quedé con muchas ganas de contar esta historia, espero que en algún momento hay que organizar una narrada de Rulfo. Sí, hay que organizar. Me gustó mucho porque el día que yo tomé el taller con usted, acuérdate de Urbano Gómez, hijo de don Urbano, nieto de Dimas. Usted preguntó que alguien le dijo, bueno, ¿y qué es contar? Y usted empezó, sin ni siquiera decirle que le estaba contando una historia, oye, ¿te acuerdas? Y hizo lo mismo con nosotros, y las que estábamos ahí, que éramos como 4, empezamos así como, sí, nos está preguntando a nosotras, ¿sí? ¿Nos acordamos o no? Así como, el hijo de don Urbano, ¿sí? Nieto de Dimas. Ándale, sí. La que por mal nombre le decían la remangada. Ándale. Sí. E intenté aprendérmelo y sí, ya, acuérdate. Sí, me lo aprendí, pero pues con el tiempo ya se me olvidó un poco, pero la esencia lo sé, que cortaba mangos en la escuela y que andaba quienes vendía hasta un escarabajo que amarraba. Sí, los mayates que se ándale, los mayates son como... son unos escarabajos que les amarran un hilito y que vuelan. Ajá, bueno, y me quedé que me quedé así como enamorada del acuérdate. Y tenía yo ese libro en la casa, entonces me fui y leí y me encantó No oyes ladrar los perros. Y me es un librazo, El Llano en Llamas. A mí me gusta toda la obra de Rulfo. Pedro Páramo es una de las mejores novelas que he leído, una novela que transmite la mexicanidad así a flor de piel, o sea, esta visión de un fantasma, pero no el fantasma inglés de la Dama de Negro, ni el fantasma de los Canterville, ni el fantasma de Edgar Allan Poe, de Gabacho, no. El fantasma mexicano. Es un rencor añejo, ¿no? Es un rencor viejo. Sí. La muerte vista desde acá, esos pueblos abandonados, esos pueblos fantásticos. Sí. Yo platicaba precisamente con Gilberto, con quien grabamos el episodio en diciembre, que él releyó Pedro Páramo, y yo le platicaba de Guillermo del Toro, que él dirige esta película El Espinazo del Diablo. Es una película que habla de ese tipo de fantasmas. Ahí lo mencionan, que es un fantasma, es un recuerdo que se queda impregnado, una cosa así, exactamente no me acuerdo. Y le decía, él buscó el apoyo para hacerla en México, porque la película iba a estar ambientada en la Revolución Mexicana, en la misma época que Pedro Páramo, que ya no en llamas, en la post-revolución. Pero pues hay talento, solo falta apoyo, ¿no? Entonces, no, el apoyo se lo dieron en España, entonces la aterrizó en la Guerra Civil. Pero yo me digo, imagínate haber visto esas ideas, porque aparte es jalisciense Guillermo del Toro, yo creo que iba a tener toda esa influencia de Rulfo, aparte ver cómo arma él las ambientaciones y todo esto. Ni modo, es una gran historia, igual que El Laberinto del Fauno. Les recomiendo mucho el cine seguramente ya conocen el cine de Guillermo del Toro, a mí me encanta. Y me encanta Juan Rulfo, y me encanta, ya que estamos en Chiapas y estamos hablando con una chiapaneca, Heraclio Cepeda. Heraclio Cepeda. A mí me parece todavía ese tipo de literatura como Rulfo, pero no nada más de la tierra así desértica, de las grietas que dice, nos han dado la tierra, ¿no? Esas novelas de Juan Rulfo con polvo, que te imaginas esos pueblos con nopales ahí con cactus. Aquí Heraclio te habla de la selva, ¿no? Del murmullo acá de los anates, del norte que viene y que cae esa lluvia y que cae y que cae y que llena de lodo los caminos y que pasan las vacas con el lodo hasta la panza y los arrieros que traen su capote que lo compraron en Teapa, porque esa historia, una que se llama Viento, así porque tiene la O así el título, ocurre aquí en Solosochiapa, que es pegadito a Tabasco, ¿no? Solosochiapa, Iztacomitán, Pichucalco y ya sigue Teapa, ¿no? Entonces, con esas historias yo me siento, si de por sí Rulfo me transmite la mexicanidad, Cepeda me transmite ya una cuestión acá del trópico, del sureste, sobre todo esa parte de Benzulul, porque luego ya tiene él novelas y cuentos ya más aterrizados en otros contextos. Les recomiendo mucho que lean Benzulul, es un libro padrísimo, y de hecho el libro está dedicado a Don Laco, que era su papá, porque desde su bisabuelo todos se llaman Heraclio, llamaban, hasta su hijo se llama ahorita Heraclio Cepeda, Heraclio Sinach. Entonces dice, dedicado a Don Laco, que me enseñó a pepenar estas historias en los caminos, y son historias de los caminos, ¿no? Dice que Heraclio Cepeda se encuentra a los 14 años en una cantina
sentado sin tomar, pero rodeado por toda la gente, y que alguien le pregunta, ¿de dónde vienes, cuentero? No, pues yo nada más me vine a refugiar aquí porque está lloviendo un montón afuera, pero me puse a platicar. Él era narrador oral y dice que él narraba un cuento de su autoría, primero los pensaba, los escuchaba de su abuelo, de su papá, y lo narraba 100 veces. Y cuando ya no le cambiaba nada al cuento, pues ya lo escribo, decía. Son esas historias de oralidad. También Rulfo dice que eran las historias de su tío Celerino. Que el Llano en Llamas se iba a llamar Los cuentos del tío Celerino. Y le pusieron el Llano en Llamas. Se muere el tío Celerino, yo dejé de escribir, dice. Porque dejó de escuchar esas historias. Y ahí encontramos, yo les llamo los libros que te hablan, porque casi que escuchas ahí. Y yo me identifico mucho con esas historias de Rulfo, porque le vuelvo a repetir, es como si yo estuviera escuchando a mi papá cuando está contando, es que Ahí yo trabajaba en la hacienda cafetalera y allá las familias llegaban, ahí conocí a Yana, y Yana, mientras el Yana y las ánimas continúe existiendo, Yana no va a morir, ¿no? O sea, ese es de tu papá. Es de mi papá, sí, Yana, y de hecho y es que ahí tiene la raíz eso de realismo mágico latinoamericano, ¿no? Me acuerdo que un día grabé un pequeño video cuando él estaba platicando, es que me dio mucha risa porque estaba hablando que en su pueblo hay un cerro que se llama Miraculos. ¿Y por qué se llamaba Miraculos, papá? Es que estaba muy alto y las mujeres subían con vestido y los muchachos desde acá abajo le miraban, o sea, y el aire, pero pues ¿qué hasta hacía? Y el aire desde ahí abajo subía y... Pero pues es que hasta él le daba así ahí. Y mueve las manos. Yo dije, le voy a decir al maestro del film que él es mi maestro del cuento. Pues igual mi tata Pedro, mi papá Pedro, fue mi primer maestro, o sea, hasta inclusive ya yo siendo profesional me decía, a ver, cuéntame. Y me empezaba a decir lo que me faltaba. Él sin haber estado en ningún taller, ningún libro de cómo contar, él sabía la técnica. Es que cuentas muy rápido, es que a la gente, así me acuerdo, hay que darle chance que se imagine las cosas. Y eso es algo que es básico, es de manual, o sea, si te pones taca, 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 como tabasqueño, como chiapaneca, como hablamos acelerado, no le das chance a la gente de que tenga la imagen. O te escucha o te entiende. Entonces, eso es un consejo del tata Pedro para todos ustedes. Excelente, Laura. Pues te digo, ahí está la raíz de nuestra, no solo de aquí, de este país. García Márquez, encuentras ese tipo de literatura. Ahí frente al pelotón de fusilamiento, el general Aureliano Buendía se acordó del día en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo por aquel entonces era un pueblo de apenas unas cuantas casas. Nada, ya ese libro ahorita me recordaste, busquen ese tipo de historias que les hablen. Si no son lectores, yo creo que es un gran consejo para empezar a leer, buscar acá lo que tiene raíces. Así es. Viste, un librón así como 100 años de soledad, ahora que lo volví a leer, hace una semana me lo eché. Yo no soy de lectura rápida, yo soy el amor en los tiempos del cólera. Ajá, sí. el amor. Volviendo al tema de Rulfo y de ¿no oyes ladrar los perros? Tenía pendiente, siempre me preguntaba por qué me gustaba, pero me gustaba, ¿sabe por qué? ¿Y por qué me llamó la atención? O sea, me gusta todo el contexto, todo, ¿no? Pero, y al final es algo tan real de los hijos que los padres los educan y finalmente el hijo te sale maleante y el papá, o sea, el papá decepcionado y al final que le dice, no, o sea, ni pudiste con eso, no me ayudaste ni con esa esperanza, ¿no? Cuando se muere el hijo. Pero algo que me gusta en la narración, que a lo mejor los que lo han leído no han percibido, cómo maneja cómo habla de la luna. Porque entre la historia normal mete a la luna de una forma poética y la luna es la que va diciendo los tiempos del día o de la noche en el que va, bueno, sale cuando la luna está y el color rojizo. Te va construyendo la temporalidad de la historia. Exactamente, la luna es el reloj, ¿no? Sí, y al final cuando la luna está en el esplendor y no sé, y él va cargando, cuando llega ya va de madrugada, ¿no? O sea, él sale como en la tarde y te imaginas, o sea, yo empecé a imaginarme y este papá cargando a su hijo tanto tiempo y decía que no lo podía bajar porque no iba a poder subirlo. Y al final el hijo había sido tan malo, y el papá estaba ahí y nos habla de ese amor de un padre, que aunque detesta lo que el hijo hace, lo va regañando, lo va reprendiendo y al final queda doblemente decepcionado. Una por lo que el hijo ha hecho y otra porque dice, bueno,
te moriste, o sea, no me ayudaste ni con esto, ¿no? ¿Y qué pensaría tu madre cuando le dice, qué pensaría tu madre cuando ahora tú? Y sí, ¿no? Es cierto, es sí, pero vuelvo al punto principal, por lo que volví a mencionar a esta historia, es la luna, sí, la luna. A mí me llamó la atención cómo manejó él la luna, porque lo hace de una forma tan poética, y la historia no es poética. No, es narrativa. No, sí, exactamente. Sí, entonces, sí, pero esos lenguajes poéticos son los que te hacen ver más la imagen, ¿no? Ver, estar en el lugar. Ajá. Y además, tienes razón, no lo había visto de esa perspectiva. Andrei Tarkovsky dice que el cine es esculpir en el tiempo, porque ellos, los cineastas, capturan imágenes que ya son del pasado, ¿no? Y las meten y luego en edición acomodan todo en una línea. Pero yo creo que toda la narrativa, todo lo que es historias en teatro, en cómics, en narración oral, es capturar la temporalidad de algo que pasó o algo que pasa cuando estás contándolo. Dices, en el año 1600, dice la canción, cuando el tirano mandó, ya estás en ese tiempo. Esa mera, ya tu mente ya está allá, en los cañales de Cuba. Sí. Entonces, es algo mágico. Y de todo lo que hemos hablado de para qué sirve contar historias, nos sirve para organizar el tiempo en nuestra mente. Los niños, los chiquitos que todavía están aprendiendo a hablar, no tienen concepto del tiempo. O sea, no saben la diferencia de la mañana y la tarde, ni de hoy ni mañana. Todo está pasando en el momento para ellos. Pero cuando empezamos a contar historias, es cuando ya el tiempo se construye para nosotros, como cuando se construyó para los primeros humanos que evolucionaron. Y es algo que ahorita, o sea, el maestrazo para escribir, para narrar, te sabe meter el tiempo en sus historias, y en este caso con la luna, ¿no? Bueno, Laura, ahora sí llegamos ya a la parte final. Fue una plática, yo creo que casi la tengo que cortar así. Obviamente vamos a... Casi la tenemos que cortar porque continuar. Tenemos espectáculos. No, me tengo que echar un baño y prepararme, también para descansar un poco la voz. Pero obviamente la gente va a querer que tengamos una segunda plática. Ya habíamos platicado muy brevemente en un podcast que era más de audio, pero ahorita ya la gente la puede conocer, eso me da mucho gusto, ya físicamente. ¿Dónde podemos ver tu trabajo, Laura? ¿Tus redes sociales? Había tenido un problema con mi página y acabo de abrir una página nueva porque una alumna me diseñó un logotipo y ahí abrimos la página. Sí, no tengo trabajo anterior en la página, pero espero subir parte de lo que tengo, porque tengo trabajo hecho, y pues poco a poco voy a ir subiendo. Apenas acabo de abrirla hace poco. ¿Cómo se llama? Se llama Sherezada Cuentos. Sherezada Cuentos, van a ver que es como una especie de Facebook Díaz Laura. No, pero tu página es de Facebook. Ah, sí, es de Facebook, sí. Es un fanpage. El logo es ¿qué es? ¿Una bruja? Pues es así como una bruja, ¿no? De anime, ¿no? Así como... Sí, está de negro, sí, con zapatos brujita, rojos. Tiene su gato, ¿no? Y todo. Tiene un gato, un sombrero. Bueno, en este logo que me hizo la chica no me puso el gato. No me puso el símbolo de infinito y me puso 3 mariposas muy importantes en mi vida, que representan a 3 personas muy importantes en mi vida. Okay. Sí, y bueno, ahí me encuentran como Sherezada Cuentos. ¿Ok? Porque me preguntaron en una ocasión, ¿por qué Sherezada? Porque pues Sherezada nada que ver con lo de allá. Las 1001 noches que pasé contigo. Pero le puse así porque cuando tomé el taller de cuentos, aquí el maestro le preguntó a todos los alumnos, sí, ¿quién es tu Sherezada? O sea, ¿quién en la familia te cuenta historias? Y mi Sherezada es mi papá. Sí, porque ya mi papá es el cuenta. cuentero, sí, y por eso, en honor a él, o sea, la gente no lo sabe, ¿no? Pero en honor a él, mi cuento se llama Sherezada Cuentos. Excelente, pues muchas gracias, Laura. Ya saben que yo soy Gibran Delfín. A mí pueden encontrarme en Facebook y en mi canal de YouTube como Delfín Cuentacuentos. Estoy en Instagram, en TikTok como Hip Delfín. Ahí estoy subiendo contenido cada que me acuerdo y ahí subimos sí, una vez al mes, este programa. Cuenteras y cuenteros, muchas gracias por aceptar la invitación, por esta plática donde hablamos de un montón de cosas para lo que nos dio tiempo. Espero muy pronto tenerte por acá. Ya saben que el próximo mes volvemos con otra invitado, a ver quién es, muy especial. Gracias, Laura. Gracias. Esto fue Cuenteras, Cuenteros. Hasta la próxima.